Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este quinto programa de El Sol Investiga por el 9 Stream. Nos pueden ver en el 9.com y en el sol.com.ar. Martes, hoy que es 28, ¿sí? 28. 20, ya me perdí. Que 28. termine julio. Después del 19, ya se terminó el año para mí. Después de la final se terminó el año para mí. Bienvenidos a este quinto programa. Ezequiel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Jorge? Muy bien, todo muy bien. ¿Todo bárbaro, bien? todo muy bien. Un éxito. ¿Sí? Sí. ¿Estás recibiendo muchos comentarios? Del programa, sí, muchísimos. Mira vos. Bueno, es que ¿Buenos hemos tenido... o malos? No, bueno, siempre hay críticas, ¿cómo no? Y está bueno recibir críticas. La verdad que el último programa interesante, hablar de secuestro extorsivo, Sí. tener al fiscal Fernando Alcaraz de Caso Aliaga, tremendo, alto impacto. Sí. Hemos hablado de narcotráfico, violencia de Sí, género. para Aliaga, hoy se cumplen 6 Hoy, años de su desaparición. 28 de julio, Tal exactamente. Sí, Bueno, lo mataron supuestamente hoy. sí. Un día como hoy. Bueno, O el sea, crimen que cambió la historia de la justicia y ju- federal en Mendoza. ¿Qué ¿No? te parece? Sí. El caso de asesinato de alto impacto de los últimos 20 años. Casi lo investigan los invitados que tenemos hoy. Una Casi. fiscal, sí, Hubo uno ella de los- tuvo unas horitas la averiguación de paradero. estuvo la Sí. averiguación de paradero, Sí, se comunicó con el fiscal federal exactamente. y estuvo cerca de Algo está oliendo investigarlo mal, porque, dijo. Sí. Claro, tal cual, hasta que recibió un llamado. Exactamente. Y dijo, esto no es mío. Antes de presentarlo, recordemos, estamos en WhatsApp en el 261-360-5601, si se quieren comunicar, mandar algún mensaje, alguna duda. Y ahora sí, te dejo ese que presentes a los invitados. Bueno, vamos a hablar de asesinatos, Dale. de los hechos de sangre, no solamente de asesinato, podemos hablar de violencia institucional, de los hechos de sangre, como dije, pero qué mejor que ellos. Y en Mendoza hay 3 fiscales, antes había 4, pero ahora hay 3 y 2 de ellos están acá. Uno es Andrea Lazo y el otro es el flamante fiscal de homicidios, porque lleva muy poquito, que es Oscar Maya. Muchas gracias por estar acá en el programa, en El Sol Investiga. Andrea, Oscar, un gusto para nosotros. ¿Por qué un gusto? Ya los dejo hablar, porque nunca han hablado, nunca han ido en un programa. Y para nosotros es importante, Son interesante. dos caras anónimas para el común de Sí. la gente y son de las dos personas que tienen la responsabilidad Sí. de averiguar y esclarecer los hechos de sangre más violentos que ocurren en Mendoza. No es tarea fácil, no es una simplificación No. tampoco. Y está bueno que la gente lo conozca. Cada vez que se dice se resolvió, se atrapó al asesino de... Bueno, están ustedes detrás de eso. Así que Andrea y Oscar, muy bienvenidos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Sí, es verdad. Acérquense un poquito Sí, más al mic. No solemos dar notas. Yo en los 6 años es la Sí. primera, en realidad de los 10 que llegó de fiscal es la primera nota que doy, así que mérito de ese. ¿Qué se siente? ¿Estás nerviosa? No. Ah, bueno. Para Muchos nada. casos de asesinato, ¿no? Mucho, por suerte han ido bajando, pero sí, mucha experiencia. Bueno, este año particularmente han bajado 40% los asesinatos. Nosotros no lo decimos por No. una cuestión de cábala. Sí, ya lo sé, Claro, ya lo sé. porque imagino que para ustedes decir, sí, bajó 40%, pero uno es una historia tremenda. No, Cada tremenda. vez que aparece uno. Tremenda lo que hay. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Oscar? Bien, sí, se palpa eso. Nosotros en la Fiscalía, lo que es la reducción en lo que hace al número, se siente en lo que hace el día a día de la investigación, de las novedades. Bueno, Andrea lleva más tiempo que yo como fiscal de homicidios, entonces, bueno, ya la piel viviente de que en la realidad es que ha bajado. Y es Pero notorio. vos trabajaste como ayudante fiscal de homicidios y Exacto. también conoces el paño, no es algo desconocido para vos. No, yo estuve 4 años como ayudante fiscal de homicidios. Justamente cuando yo transitaba, creo que el primero o segundo año, llega Andrea como Ajá. fiscal de homicidios. Mayo del 2020. Ajá. Exactamente. Plena pandemia, Andrea. Plena Sí. pandemia llegó Andrea. Sí. Les hago una consulta. Cuando les llega un caso, los llama la policía, tenemos un asesinato, X, no importa. ¿Cuál es el desafío de saber, bueno, qué historia hay detrás de eso? Y tomo como disparador el caso Aliaga. En tu caso, Andrea, vos recibiste una denuncia por averiguación de paradero, ¿no? Sí. ¿Imaginaste alguna vez todo lo que iba a venir
añadido a eso toda la historia que se iba a desatar a partir de esa denuncia? No, claramente que todo lo que se desató nunca. Nunca se cierra tampoco la posibilidad de que pueda pasar algo más que un paradero. Los paraderos se investigan mucho y seriamente porque no sabes qué historia. No solo el caso Aliaga, acordate que denuncia de paradero empezó Gil Pereg y empezaron varias causas así que terminaban en femicidios graves. Entonces siempre se investiga seriamente el paradero, que es una excepción al resto de las provincias, porque la verdad que lo toma la Fiscalía desde el inicio. Ahora estamos con otras pautas para que... Sí, se cambiaron el protocolo últimamente. Se está trabajando, Sí. no ha quedado efectivamente en uso todavía, porque se están acordando con otros organismos cómo se va a trabajar, pero siempre se trabaja desde la Fiscalía de Homicidios seriamente, porque justamente no se sabe si no deriva en un homicidio muy grave. Entonces, pero no, claramente que Aliaga fue... Tremendo lo que vino después. Es que el en hermano ese justo caso, estaba haciendo la denuncia claro, y recibe un llamado de secuestro extorsivo cuando está haciendo la denuncia en la oficina fiscal 19, creo, Sí, y que era un secuestro extorsivo. ¿Qué haces en ese momento? Dijiste, hasta acá tengo que no, dar aviso. ahí paramos las rotativas. Sí. Por suerte en ese momento estaba Oscar en la Yo oficina. estaba como Yo ayudante estaba ahí. en camino a la Están oficina. los dos atravesados por ese claro, caso, ¿no? efectivamente, yo estaba en camino a la oficina y Oscar ya estaba ahí y fue quien... Oscar, atendé esa llamada, fíjate si es real, porque había que chequear, porque no es la primera vez que nos pasa que es una falsa alarma, cuando, bueno, vos recordás efectivamente. Justamente, la problemática del paradero es que uno no sabe si estamos ante situaciones que pueden ser cuestiones más graves y lo que dificulta es la recolección de pruebas. ¿Qué se está pasando? ¿Qué no se está pasando? Entonces, eso ameritaba justamente que cuando un paradero huele feo, como le decimos nosotros, como que tenemos ciertos disparadores que nos llevan a estar más alerta a los detalles. Entre ellos es qué información llega. Esa declaración exactamente fue en esa dinámica. Como fue, yo estaba en la oficina fiscal, ingresa ese llamado en el medio de la declaración, es allí donde yo alerto a Andrea de lo que estaba pasando. Pero fíjense lo que es el paradero, ¿no? Sí, Cómo homicidios No. trabaja Este un paradero punto. con poca prueba. Sí, este punto huele feo. Y vamos a contar algo que pasa también puertas adentro en la redacción. ¿Qué porcentaje huele feo se termina convirtiendo en un caso grave? Me imagino que el de ustedes debe ser un porcentaje muy alto. Y les cuento lo que pasa puertas hacia adentro. ¿Sí? Con ese, muchas veces tampoco le damos mucha bolilla a los paraderos. Hasta que por algún motivo nos vemos y decimos, Sí. este termina mal. Y tenemos un porcentaje de efectividad Alto. lamentablemente alto. Sí. Porque Te das decimos, cuenta. esto no está bueno. Bueno, compartimos la sensación, básicamente. Sí. A ver, muchos paraderos son raros, entonces muchos más de los que además se conocen, se trabajan muy seriamente, con presencia de los fiscales en el lugar del hecho y en las búsquedas, y la verdad que con intervención de muchos organismos interdisciplinarios desplazamos todo, porque justamente el temor de que termine mal, o cuando está desaparecido un menor, mujeres. Entonces la verdad es que se trabaja muy seriamente, mucho más de lo que se conoce. Por suerte no todos los que huelen mal terminan mal, Sí. pero se trabaja muchísimo. Los paraderos es mucho desgaste. Por eso se quiso ordenar ahora con esta resolución, justamente porque no es lo mismo y se pierde mucho recurso con el paradero de una persona que se fue a comprar cigarrillos y no volvió, pero no volvió porque no quiso volver. Porque O sea, que no es lo por mismo. su propia voluntad. Y me imagino Claro. que la Fiscalía de Homicidios debe ser la que más recursos tiene dentro del sistema penal, del Ministerio Público, por la gravedad de los hechos. Y a veces destinar tanto recurso debe dar bronca por algo que es esto. Es una persona que se fue por su voluntad, porque no quiere estar más con el esposo, con la esposa, con los hijos, porque se peleó con la pareja. Que Claro. muchas veces termina Y pagando decís, el operativo, lo termina pagando el... Tanto pusimos, tanta voluntad para un pavo, básicamente. Lo hacemos igual porque uno no lo descarta hasta Claro. que llega al final de la historia, no lo sabemos Y al confirman principio, que es un pavo. claramente. Claro. Sí, pero eso se solucionaría de otra manera, con una contravención, con una multa, eso hay que modificar otras. Pero ha otras pasado. leyes. Sí, Pero sí. más allá del paradero, X caso de sangre,
mayormente, ¿no? Esa combinación de trabajo fiscal, ayudante fiscal, efectivos de investigación, en este caso la división que siempre remarcan que trabajan conjuntamente, que es la de homicidios, valga la redundancia, es la misma área, es clave, ¿no? Tiene que haber una sinergia, un contacto diario, constante o recurrente para poder avanzar rápidamente, porque hay un trabajo que esa coordinación tiene que ser rapidísima, porque avanza, es impresionante cómo avanza en una causa de asesinato, más cuando es conmocionante el hecho, para ir en búsqueda de él o los autores. Esa conexión que veo, que estaban nombrando en el caso Aliaga, que puede ser cualquier caso, tiene que haber una conexión inmediata con la división, ayudante fiscal y fiscal. Rápido, tiene que ir, avancemos las pruebas, teléfono. Inmediatamente, Clara. Para contar cómo es bien el proceso de la investigación del asesinato. Claro, son distintos asesinatos de paraderos. Paraderos No, se no, trabaja olvidando, con la división de búsqueda. olvidando del paradero, Claro. teniendo un caso X de homicidio. De homicidio, sí. Rápido, ¿cómo es el trabajo X para la conexión de Bueno, las tres patas que tiene la investigación? Justamente siempre nos gusta destacar que Sí. en la Fiscalía de Homicidios se trabaja en equipo. El éxito de la Fiscalía se basa al trabajo en equipo. Y cuando digo equipo, Y la confianza. Claro. sí, y la delegación, porque es mucho por delegación. El fiscal solo dirige, pero tiene aportes fundamentales. La División de Homicidios de la Policía de Mendoza es excelente en todo sentido, en cuanto a olfato, en cuanto a seriedad, a legalidad en la forma de trabajar. El ayudante fiscal que está en la oficina y recibe la novedad, cómo lo transmite, cómo ejecuta las medidas que le damos nosotros. Nosotros somos los fiscales que vamos siempre a los lugares del hecho porque nos da otra mirada de la situación. Entonces, todas esas medidas inmediatas que se hacen siempre y se basan en el éxito justamente por haberse trabajado en un equipo, porque todo se deriva a organismos interdisciplinarios. Trabajamos mucho con policía científica, con balística, con todos los organismos de la policía. ¿Depende Entonces, mucho el fiscal de la policía o tiene que liderar solo la investigación y dar la orden? ¿Ustedes dependen exclusivamente de lo que es la policía o tiene que tener ese olfato el fiscal en la escena de decir, no, pará, lo que me está diciendo el policía es clave, pero el que define soy yo? ¿Cuál es el porcentaje, por así decirle, de la determinación? Porque el que manda es el fiscal, siempre el que manda es el fiscal, por más que sea un equipo, el que manda es el fiscal. Esa presencia en la escena, ¿cuánto es lo que determina el Ministerio Público del decir, no, vos me estás diciendo, pero vamos a ir por este lado? en realidad se trabaja mucho, como Sí. te digo, en comunidad, se charla mucho. Define el fiscal claramente, es el responsable de la última palabra, pero tenemos una dinámica tan Aceitada. exitosa y aceitada con el personal de la policía que es muy difícil que no coordinemos en algo, porque además recordemos que las hipótesis son hipótesis, o sea, lo Sí, que son acá teorías, importa es la evidencia, y la evidencia es lo que va a respaldar la verdadera teoría del caso. Es que hay fiscales que no coinciden a veces con los policías. Yo, ¿No creo que, coinciden? yo creo que donde va la esencia es que nos conocen, Claro. Sí, está bien. saben hacia dónde apuntamos, qué es lo que nos interesa Sí. específicamente, porque lo hace el aspecto lamentablemente rutinario, Sí. pero el hecho de que nos conozcan es lo que facilita esa comunicación. Y muchas veces cuando nos van a decir algo que probablemente ellos sepan que nosotros no estemos de acuerdo, igualmente nos lo hacen saber. Y cuando, Ujú. en ese feedback que tienen Claro. y en ese conocimiento y confianza mutua, ¿hay algún momento en que la policía, la gente de investigación, de la división de homicidios le dicen, miren, doctor, doctora, sabemos que fue por acá, que fue tal persona, no sabemos cómo construir el caso, no podemos construir el caso porque nos falta evidencia, esto de la plataforma fáctica, ¿sí? Es decir, y cómo es la cantidad de pruebas y evidencias que van a conformar la acusación? ¿Cómo trabajan ahí? Porque puede pasar. Bueno, Tenemos informantes, por olfato, por experiencia, sabemos que el asesino o la asesina es tal, pero no podemos engancharlo. ¿Cómo se trabaja en ese caso? hay que saber esperar. O sea, no todos los casos se resuelven inmediatamente. Ujú. Tenemos muchos casos que han sido de muchísimo trabajo e investigación, ir aportando datos importantes. Por eso destaco mucho el trabajo de homicidios y el trabajo de la fiscalía, del equipo de la fiscalía. Nosotros Sí. tenemos personal
que también es fuera de serie. ¿En qué sentido? Se nos ocurre una medida y por ahí es un sábado a las 11 de la noche o un domingo o un viernes, cualquier día de la semana, estamos todos chateando a ver, se me ocurrió tal cosa, porque hay gente más habilidosa en lo técnico, hay gente que se le ocurre una nueva medida que no se le había ocurrido a otro. Entonces, siempre tenemos algún aporte, pero hay que saber esperar. Y de hecho nos ha ido muy bien esperando, tenemos resueltas causas muy difíciles. Una vez hubo un homicidio del chico que habían asfixiado los 2 chicos de Buenos Aires, que no me acuerdo el apellido, que revisaron 54 cámaras. 54 cámaras que eran del centro personal. Tolosa, Axel Tolosa. Sí, Axel Tolosa, exacto. Y demoramos porque fueron 50 y no sabíamos. Y Rubiani. Claro, exactamente. En la los plaza, dos lo condenados. detectaron en la plaza. Exacto, y lo mataron. Y en después el los encontramos en Buenos Aires. Sí. Pero 54 cámaras revisaron esa vez. O sea, hay que saber esperar. Hay algunos hechos que es mucho más fácil porque hay evidencia inmediata y hay otros que hay que saber esperar y siempre sale algo. Homicidios tiene una particularidad que ninguna otra división ha sido, o ninguna otra fiscalía ha sido llevado tanto a la ficción, ¿sí? Hay series, hay películas, desde CSI, por ejemplo, que era más conocida sobre cómo se investigan los diferentes casos. ¿En algún momento, viendo eso, se sintieron representados o reflejados? Y además, ¿sacaron alguna vez alguna idea de ahí? Es decir, sí. Esto... Sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que la dinámica nuestra es no estar cerrado a ideas ni a metodología de trabajo, porque así como decía Andrea, el personal nuestro sucede que un domingo a las 11 de la mañana nos llegó un WhatsApp y nos dice, se me ocurre hacer esto. La cabeza trabaja, pero muchas veces inclusive el personal nuestro viendo un video o una película se le ocurre algo. Digamos que esto de la libertad probatoria es real, pero la libertad probatoria también es libertad inventiva muchas veces, en donde uno a veces prueba a fuerza de error o a veces obtenés un beneficio, pero la cabeza sigue trabajando, en el inconsciente quizás muchas veces, pero muchas veces sucede que uno está viendo una película y surge una idea, y llega la idea. Sí, sí, sí. Es como que lamentablemente, digamos, desde un punto de vista de nuestra familia, padece eso de que nosotros estamos permanentemente pensando... O sea, que el fiscal de turno, vos que has estado de turno... Una feria tranquila. Una feria durísima. Es flamante fiscal de homicidios y has tenido una feria con 3 o 4 asesinatos, entre ellos un femicidio, asesinatos en Polvareda, que no matan a nadie en Polvareda, pero mataron a un chico, la muerte de un joven en un boliche, que fue una muerte natural, o por otras cuestiones, problemas en el corazón, muertes de bebés, que también las tiene que investigar homicidios, por más que sean muertes naturales, súbitas, violencia institucional, policías agredidos, no solamente homicidios, a la redundancia, claro, investiga asesinatos en el parque. O sea, una feria raro en invierno, pero complicada. Son 24 horas donde la cabeza, voy a lo que vos acabas de decir, está constantemente rotando y buscando pruebas. ¿Cómo haces para separar cada uno de los hechos? Es decir, en esta causa esto, en esta causa me voy a meterle 100% para tratar de encaminarla. No todos los hechos tienen detenido porque es difícil. Inclusive el personal policial debe también encaminar y tratar de ligar al personal de homicidio para vos trabajar esta causa, porque así se divide la división homicidio de investigaciones. 2 o 3 policías, que no creas que hay 50 policías trabajando un asesinato, no. Le dan a 2 o 3 policías, 1 o 2 trabajan un asesinato, otro y así. ¿Cómo haces para dividirte en una feria de 2 semanas donde tuviste 15 hechos mínimo? Estoy diciendo, pero para mí, porque la verdad que los trabajé casi todos, para tratar de encaminar cada uno de esos expedientes. Mira, el primer contacto que uno tiene con la novedad, uno da las primeras directivas. Sí. Pero al menos yo, no sé vos, Andrea, la sigo repensando. Terminé la comunicación con el ayudante fiscal o el efectivo de la división de homicidios y yo sigo repensando lo que me acaba de decir, porque uno sigue analizándolo. Entonces eso, en principio, te da un primer filtro. De decir, bueno, ¿está bien encaminado o no? Después también hay una cuestión que es de resaltar,
que es el rol del ayudante fiscal, pero de que está en la oficina fiscal. Ujú. Porque el rol del ayudante fiscal es justamente recepcionar no solo esa novedad, las directivas, sino también aportar. Es tu primera trinchera esa. Y recibimos aportes muy valiosos. Ujú. ¿Pero por qué? Ujú. Muchas veces se pierde de foco que el ayudante fiscal conoce mejor el territorio en algunas oportunidades que nosotros mismos. Nosotros abarcamos el Gran Mendoza. Claro. Ellos abarcan una jurisdicción más pequeña, Ujú. siempre son grandes, pero más pequeña, y aportan condimentos o datos que nosotros los desconocemos. Ese aporte también es esencial. Esa capacidad de ir vinculando hechos entre sí, tal vez. Exactamente. Ujú. O por ahí sucede, dicen un ayudante fiscal, esta persona que puede ser víctima de este hecho ha Fue estado sindicada como autora de tales y tales robos. Ujú. Información valiosa al principio, Claro. después se chequeará si tiene alguna relación con lo que a nosotros nos convoca. Pero el trabajo en equipo no es solamente unidad fiscal, división homicidio, sino también se traslada a las oficinas fiscales. Ujú. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno trabaja en conjunto con el ayudante fiscal de la oficina, en cierta forma ya empieza como a encasillar lo que es esa información y la actividad que vas a desplegar. Ujú. Si después tenés un hecho, digamos que este hecho fue en Luján, el otro fue en Guaymallén, bueno, me aboco a esto. Entonces, el verdadero rol del ayudante fiscal es ahí donde se siente, en donde la posibilidad de poder delegar, dar esas directivas, uno piensa que ya está esto encaminado, bueno, volvamos acá. ¿Qué pasó con esto que hablamos? Es justamente lo que nos permite a nosotros poder en muchas oportunidades abarcar diversas novedades simultáneas. Ujú. Por supuesto que es más dificultoso cuando las novedades son complejas. Complejas en el sentido de que tengas homicidios simultáneos, pero en el día a día el rol del ayudante fiscal de oficina fiscal también es esencial. Lo traslado al asesinato que tuviste el domingo en Las Heras, a las Exacto. 2 de la mañana, tiroteo, 4 balazos en el barrio Sargento Cabral, una persona que recibe 2 plomos, uno en la cabeza, ex convicto, termina falleciendo a las 5 de la mañana. Me imagino que el ayudante fiscal cumplió un rol fundamental apenas llegó a la escena, tomó contacto con los policías de Subcomisaría Sánchez, que llegaron primero allí, también hablaron con los vecinos. Ese primer diálogo con el ayudante fiscal Es esencial. fue esencial porque fue el que palpó, el que vio a los vecinos, el que le transmitió a la división homicidios qué es lo primero que vio, qué se pudo recolectar de los testimonios. Esos testigos, si es que los hubo, fueron a declarar a la oficina fiscal de la jurisdicción, después eso se traslada a un expediente, después el fiscal Maya en este caso analiza esos testimonios, empieza una reconstrucción, se hace esa plataforma fáctica, como le dicen ustedes, o los hechos, y se empieza a encaminar. En el caso de este hombre asesinado, no hay detenido. Seguramente quizás en el futuro los podrá tener o no, no importa. Pero es así como empieza una investigación. Ese ayudante fiscal te trasladó todo, el homicidio lo captó y están viendo, analizar con las pruebas que recolectaron. Seguramente lo tomo como caso testigo, no es para complicar ninguna investigación, ya salió publicado, pero se le secuestró un teléfono celular a esa persona fallecida. Se analizará a ver si tenía alguna conversación. Esa puede ser la pista clave para determinar si tuvo algún contacto. Lo tomo como caso testigo. Son una de las posibilidades que siempre se manejan. Si no hay cámara, no hay testigo, nada, digo. Son de las posibilidades que se manejan Sí. cuando se empieza a investigar. Ujú. Por supuesto de que se le va dando prioridad a veces Sí. a la prueba de acuerdo a lo que uno ya tiene. Ujú. Entonces, si el cabal probatorio es muy contundente, voy a hablar en general de los hechos. en principio, Sí. es contundente, quizás la prioridad de la apertura de un teléfono sea importante, pero no dirimente. Ujú. Hay casos en donde el teléfono tiene un rol dirimente. Entonces, de acuerdo a cómo se va suscitando el hecho, qué prueba hay, qué se puede recolectar, este diálogo con la división de homicidios, con el ayudante fiscal, son las primeras pautas que a uno ayuda a orientar ciertas medidas probatorias que por ahí uno puede decir, siempre son importantes, todas son importantes. La importancia está en dónde, en qué, en la contundencia y el momento. Esa es la dinámica que al menos entiendo yo, he venido aplicando y es lo que en muchas causas, pruebas que son obvias. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Perdóname, Pero, Jorge. dale. Es la última y te paso. Porque no es lo mismo para mí
quizá vos coincidís, Andrea, no es lo mismo investigar, seguramente para ustedes, un asesinato en el homicidio, estamos hablando un asesinato en el barrio Sargento Cabral, que investigarlo en el centro. Tenés cámaras. La tecnología está jugando un rol fundamental en el esclarecimiento o en el avance de las instrucciones de las causas. Uno cuando ve un expediente de hace 20 años, lo empieza a ver, ve la mayoría del material probatorio, son declaraciones, huellas, mucho más que eso no había, necropsias. Ahora tenés informes de teléfono, en este caso del domingo hay un auto también que se puede periciar o realizar peritajes. Hay mucho más, la tecnología está jugando un rol fundamental en el esclarecimiento de los hechos. Esa es la diferencia que te quería marcar. Es diferencia abismal. No es lo mismo investigar en el Sargento Cabral, en el oeste de Godoy Cruz. Hay 4 o 5 zonas rojas en Mendoza donde se depende mucho de los testimonios, muchas veces se desvían las declaraciones, y otra en la zona bien metropolitana urbana. ¿Están notando esa diferencia donde la tecnología está jugando un rol determinante en el esclarecimiento o en la investigación de los hechos? Para los dos la pregunta. Yo sí. Uh-huh. Lo que pasa es que también, volviendo a los hechos que recién hablaba Andrea, que requieren su tiempo, habitualmente suele ser cuando no contamos con la tecnología de la prueba del momento. Son causas que en el día de hoy es raro encontrar un lugar, por ejemplo, en zonas citadinas, que no haya una cámara que haya captado o que nos pueda colaborar. Pero sí, el tema es el tratamiento de la prueba. Uh-huh. Porque no es ir, recoger una filmación y ya es la prueba contundente. Hay que tratarla de una forma específica, garantizar muchos aspectos que hacen a lo que es que la prueba no haya sido manipulada. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que prever al momento de incorporar. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que demostrarle, ya sea a un juez o a un jurado, de que esa prueba no está manipulada maliciosamente. Sí, hay una defensa después Ahora, que va a trabajar. Exactamente. Tremendo. Vuelvo al olfato, ¿no? Y a la experiencia. ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes saber quién fue? Independientemente de que después reúnan las pruebas necesarias para confirmar la acusación. Ejemplo, ¿sí? Hace unos 20 años, homicidio acá en el centro, una mujer dice, llegué a mi casa y mi marido estaba muerto, entró un viejo efectivo de investigaciones, vio, charló 2 segundos, salió y dijo, fue ella. Había sido ella. Todavía recién arrancaba el caso. Digo, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes? Sin cassette, ¿eh? No. Es decir, yo sé que fue este. Bueno, ahora vamos a trabajar y a partir de ahí trazan la línea y la principal hipótesis. Y en homicidios al principio se sostiene ese olfato justamente. ¿No? Sí, sigue siendo un poco así. Después hay que obviamente sostenerlo y puede variar porque siempre se basa la acusación en la evidencia, pero generalmente se sabe. Inmediato, ¿no? sí. Hay algunos que por supuesto Lo no tenemos ni percibís. idea, pero en su mayoría siempre hay una sospecha Oscar, inicial. también. Sí, sobre todo porque es como que el ojo está entrenado a dónde mirar. Claro. Ujú. Mirar si quizás presenta algún tipo de lesión particular, un desarreglo en la vivienda, zonas de ingreso, eventuales zonas de escape. Es como que el ojo se entrena. Ujú. Pero volvemos a lo mismo. Este ojo entrenado que por ahí uno puede tener Se puede equivocar. necesita colaboración Y pruebas. y pruebas. Ahora, se empioja la causa. No funcionó el olfato. La policía dice, miren, estamos perdidos, ¿sí? No sabemos para dónde arrancar. ¿Recompensa sí o recompensa no? ¿Son partidarios de ofrecer recompensa? Sí, absolutamente. Sí. Todo lo que sume porque no es la frustración personal, es la devolución de darle una respuesta a esa familia de esa víctima. Entonces, todos los recursos se utilizan, o sea, todos los recursos legales. Y lo cierto es que desde que yo estoy, por ejemplo, nunca se ha hecho efectiva una recompensa y que haya sido valiosa la cooperación de alguien en alguna causa mía. O sea, a mí no me... O sea, no no se me han ha pagado dado. recompensas.
En mis causas no sé. O sea, Porque sería tu último se agotó. No, todo, viene la gente con esta cuestión de Ah, viene la cobrar. gente a Sí, cobrar, ha mira venido, vos. pero a ver, que no es pasa es- solamente venir y hacer un aporte, hay que chequear ese lo aporte, tienen que tiene que condenar. ser Y útil, lo tienen que condenar. tiene que haber un resultado positivo. Mucha gente viene y dice algo para cobrarla Claro, y después- no es una Ahora, pero en información tu útil. caso, como líder de una investigación, es tu último recurso. O sea, agoté todos los medios, Claro. voy a apelar a esto. Como que no me doy mucho por vencida para decirte es el último recurso, porque Ok. he tenido causas que he puesto, he pedido recompensas, pero no digo que es el último, porque puede surgir algo y voy a seguir, o sea. Esto corre por mi cuenta. Hay muchas veces que activan la recompensa para que se mueva la causa. ¿Entendés? Para que se muevan los teléfonos, para que empiecen a salir de las cuevas. Che, tenemos un expediente que quizá tenemos una puntita y bueno, que se mueva la prensa. Para algo sirve la prensa, che. Para eso sos periodista, Jorge. En estos 6 Dale. años. Ya, más de una vez. No vamos a contar. No. vamos a contar. Pero, no, más de una vez, che, necesitamos que esto Claro, pues. Necesitamos que esto Bueno, pero no conté esas cosas. Pero no vamos a contar ¿Qué esas querés cosas. que te levanten el programa? No. ¿Cuál es el hecho que más te marcó? Primero vos y Andrea y después vos, Oscar. Que dijiste, porque tal vez no el más truculento, no la muerte más violenta, sea la más difícil de investigar. A veces puede ser una muerte muy violenta y se resuelve. ¿Te llegó al corazón alguno? Que decís, A ver, todos llegan. A ver, pero hay alguno que- el a mí me impacto, llegó uno en el el corazón. impacto humano no lo podemos negar. Lo que pasa es que uno se para desde otro lado. En lo personal, yo siento que, porque esta pregunta te la hace la familia, ¿cómo puede ser? Claro. Uno se para como, yo siento que tengo que darle una solución a esa gente que está atravesando una situación terrible y que nosotros tenemos que darle la respuesta. Entonces siempre me paro como del lado de la solución. No obstante, sí me han marcado varios, los niños siempre son... Uf. Pero hay un femicidio del 26 de enero, no sé si vos te acordás de una chica de Diana, me que el acuerdo. nene fue testigo, llamó por teléfono a los abuelos. Esa causa fue terrible, pero bueno, así muchas En lo Las que Heras. pasa. Sí, en el 26 de enero de Las Heras. Tremendo porque lo ves al nene como víctima también. Al nene que obviamente Como testigo y chiquito, víctima, pidiendo claro. auxilio por teléfono, la chica muy lastimada, pidiendo ayuda y protegiendo a su hijo sobre todas las cosas. Entonces, sí. ¿Y Oscar? Muchas causas. Y a mí como ayudante fiscal de homicidios, Gil Perej, Ujú. Qué caso. porque Jorgito tuvo el dato. empezó como un paradero y justamente tenía la dificultad de un paradero y se realizaron muchas medidas en muy poco tiempo. Yo me acuerdo haber estado en el techo del cementerio de Guaymallén Claro. Estabas ahí. y haciendo hipótesis. Y era la realidad. Y fue una causa que llevó mucha cabeza, llevó mucho tiempo de producir pruebas, pero también estar mirando de reojo una eventual defensa. Y porque durante unos días investigaban sin la presión de la opinión pública porque no se sabía. Zafaron durante 2 días. Lo que pasa es que igual la presión ya la teníamos nosotros porque ya Pero olía feo. No había tomado relevancia. Miren, les cuento cómo nos enteramos nosotros de ese caso. Un amigo israelí me escribe y me dice, che, ¿esto no es en tu provincia? Claro, se estaban publicando fotos de las 2 mujeres, nadie había tenido novedades, no de la familia, las estaba publicando en las redes sociales, pero allá. Entonces, la vio que era de Mendoza, dijo, che, ¿esto no es en tu provincia? Y a partir de ahí empezamos a preguntar y dijeron, sí, nos faltan 2 mujeres, no las encontramos. No había estallado el caso. No había estallado. No, ni. Pero ni judicial. nosotros Sí, ya estaban. sí, Ya, sí, ya sí. sabían que estaba. Pero ¿te olía feo hacia él? ¿Hacia el personaje? Sí. ¿Sí? Sí. Es que era un personaje raro. Yo creo que Él olía feo. Además. la confusión era si por ser personaje puede ser autor o por ser personaje simplemente es una Era sospecha persona. infundada. Ujú. Entonces siempre estaba en juego esa dinámica de la sospecha nuestra va por el lado del hecho o por él. Ujú.
Sí, en ese momento se activaron muchas medidas judiciales que se buscaba acreditar o desacreditar la información que teníamos. Y bueno, todo conducía ahí. Ahora, ¿fingía demencia en ese momento? Digo, No lo sé. aullaba, digo, cuando ustedes en las primeras entrevistas, No. porque incluso él hace la denuncia, ¿no? Sí. Digo, aullaba como No, gato. no. Eso fue una cuestión que después se desató Qué raro. cuando, digamos, la causa avanzó Sí, claro. y ya estaba él como sindicado. Y buscó la inimputabilidad a partir de eso, tal vez. Yo creo que ha sido una estrategia de la defensa, pero en esa causa a mí me marcó mucho por cómo se hizo un trabajo muy coordinado, no solo con el Ministerio Público, sino con el Ministerio de Seguridad. Fue personal de búsqueda de personas, alertados, tecnología aplicada, que en ese momento era delitos tecnológicos, buscando cámaras y realizando múltiples hipótesis, entrevistando Científica. vecinos, científica. Recordemos, Gil Pérez es israelí que vivía en la provincia de Mendoza, que tenía ahí en Guaymallén, enfrente del cementerio, tenía un predio que vivía con no sé cuántos gatos y cadáveres de gatos, y que de un día para el otro viene su madre y su tía a visitarlo y desaparecen. ¿Sí? No las ven más. Y él mismo hace la denuncia por averiguación de paradero y ¿cuánto? Una semana después aproximadamente. Acorralado porque lo estaban Claro. buscando la familia en su país. Terminan encontrando que habían sido enterradas, bueno, Mutiladas. un desastre Sí, todo sí. lo que habían hecho con los cuerpos, y finalmente se lo conoce como el hombre gato. Es condenado, que aullaba cuando lo iban a buscar en la celda. Murió cuando el año pasado. Hace poco tiempo. Sí. Hace poco tiempo, sí. Sí, se dejó abandonar. Sí. Un hombre que no estaba bien psicológicamente. No estaba. Sauce, penal. No, muy mal. Y, Andrea, vos que llevas un poco más. Soy un poco La mayor. La mayor. Digo, quizás soy un poco reiterativo con esta pregunta, pero el avance del narcotráfico, has investigado causas relacionadas a venta de drogas, asesinatos. ¿Estás notando un avance, mucho vínculo, venta de drogas, crimen? A ver, lograste una condena con Franco Ábrego, el cara cortada, con Patricio Garrido, toda gente vinculada a Sandra Jaquelina Vargas. O sea, uno es el yerno, Garrido, el cara cortada era sicario de la Yaqui. Soldaditos de la Yaqui, claro. Claro, o sea, personajes complicados, y recuerdo que no fueron causas simples de investigar, testigos amenazados. En el caso del cara cortada, el crimen de Lucas Ampuero, no sabés lo que fue ese caso. Sí, terrible. 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 Un pibe totalmente desmembrado, quemado. Lo reconocieron, también un trabajo de científica, y la identificación del cuerpo por un tatuaje de Dragon Ball. No sabés, se le veía el tatuaje de color acá y lo identificaron por eso. La pregunta era eso. En el caso de Patricio Garrido, el yerno de la Yaqui, padre de los hijos de la hija más grande de la Yaqui, los testigos eran amenazados. Pasó el arma, mató a un pibe, Lucas Ariel Torres, en el Campo Papa, no sabe lo que es ese personaje. Siempre defendidos esto también corre por mi cuenta, defendido por siempre el mismo abogado que defiende a la Yaqui, que es Enoc Ortiz. Amenazan a los testigos, a los allanan y tienen anotados los nombres de los testigos, los expedientes, vive en tal lado, es así. Son bandas complicadas. Más allá de eso, fueron condenados. Garrido, el cara cortada. Ese avance del narcotráfico con los hechos de sangre. A ver. Pregunta difícil. Sí, pregunta difícil, pero a ver, siempre uno de los motivos suele ser que hay disputa por zonas. Nunca nosotros investigamos eso en sí, porque en realidad ni siquiera tenemos que causa acreditar federal, sí. un motivo. Nosotros lo que investigamos en sí es el homicidio. Quién fue, y recaudamos y reunimos pruebas que puedan sostener esa acusación. Todo lo que tiene que ver con narcotráfico y lo delegamos al federal, básicamente. Yo no te pregunto por la droga, pero sí las declaraciones que vos ves en esas causas. Y sí, le vendía droga, lo mataron porque el kiosquito que se... Por supuesto que ustedes investigan, A ver, que una si persona la venta, puede ser... si la venta de Claro, droga está relacionado.
está mostrando, o esta guerra entre bandas por territorialidad, por quedarse Claro. con un barrio, con otro, con una cuadra, está provocando un aumento, o ven ustedes que muchos homicidios vienen por ese lado. Ajuste de cuenta o guerra entre bandas, ¿no? A ver, ajustes de cuentas hay, sí, siempre Vinculados con surgen el que narco, son, claro. de hecho hemos hecho muchos allanamientos masivos Masivos. que surgen este tema de pelear por las zonas Ujú. para liderarlas, pero básicamente y relacionado con la droga, mucha gente joven que consume. Eso es el detonante más grande que termina en homicidios. Ujú. Necesariamente no llegamos a el tema del narcotráfico ni el narcomenudeo porque no nos corresponde, pero sí te puedo acreditar que sí, chicos muy jovencitos que consumen muchísimo, muy destruidos físicamente, mentalmente, y que en la primera de cambio tienen a cometer un homicidio como si nada. O sea, ahí te das Y cuenta los que... testigos de esas causas también declaran, ¿no? Y son creíbles. Digo, hay muchos que están quemadísimos, pobres, pero forman parte de esos expedientes Bueno. de guerra de bandas y que mienten. El trabajo de Sí. la fiscalía justamente Es es reconstruir todo no, eso. reconstruir todo el hecho y además sostener esas testimoniales, porque primero para que lo crea otro lo tenemos que creer nosotros. Entonces, puede ser que haya un testigo que pertenezca a una banda en particular y que tenga cierto interés, pero todo lo que dice se va a corroborar con otra información que sea periférica y que sostenga eso para ver si es verdad, porque nosotros no podemos tener una acusación floja. Nosotros tenemos que ser netamente objetivos y lo que podemos sostener lo llevamos a juicio, porque si no se cae y de qué nos sirve. Ahora, Entonces no es solo Sí. esas testimoniales, hay un montón de pruebas que la tenga que sostener. cuando ves a esos Mirá, chicos... perdón, ese Sí. que está ahí es Nehuen Martínez, el Tatotito, Sí. íntimo amigo de Mauro Helves, el hijo de la Jackie, el único varón. Pará, Lo aclaremos, condenaron. aclaremos, la Jackie, líder narco Sí, condenada. del oeste de Godoy Cruz, Proce- condenada. procesada por- nuevamente. sí, no solamente por tráfico, sino por lavado de Sí, activos. líder de bandas criminales, procesada nuevamente por el fiscal Fernando, acusada, procesada por el juez Marcelo Garnica, va a ir a juicio nuevamente la Jackie por liderar desde la cárcel. Nehuen Martínez mató a el Pollo Valdivia, Miguel Valdivia, en marzo del 2024 y fue a juicio, en un juicio lo condenaron, una causa que investigó Gustavo Pirrelo, que es fiscal adjunto, y ahora la tuvo Andrea Lazo también y lo condenaron a Nehuen Ahora, Martínez. Andrea, cuando ustedes reciben, o Oscar, los dos, cuando reciben esos casos, está claro que son chicos, 18, 19, 20 años, si no lo agarra la Fiscalía Penal de Menores, pero entienden la criminalidad de los actos. Los chicos saben que mataron a alguien. Sí, perfectamente. Ahora, ¿sienten algún tipo de remordimiento, arrepentimiento o culpa por haber hecho eso? Porque se pueden encontrar con... A ver, creo que es muy fino el límite, ¿no?, en que una persona se puede convertir en un asesino. A veces no sabes qué te puede ocurrir. Un momento. Es un momento, ¿no? Bueno, ¿estos chicos son víctimas de ese momento o les da lo mismo matar uno, dos, tres? Hay de todo. Digo, pues, ustedes los enfrentan, los indagan, charlan con eso y empiezan a perfilarlos, ¿no? ¿Sienten culpa? ¿O esto de están muy destruidos? Yo no creo particularmente que sean víctimas de ese momento nada más. Yo creo que son víctimas de su historia. O sea, este chico, el Nehuen Tatotito, Martín, sí. es tremendo cuando contó todo lo que le pasó, que no viene al caso, pero vos ahí entendés un poco cómo terminan así. La violencia con la que terminan. claramente. ¿Vos conocieras la madre? Claro. Sí. No, es Sí, terrible. te lo digo porque está- Y en general, atrás de estos chicos tan jóvenes que están tan rotos, no hay una contención familiar, una contención en general. Puede pasar que no, pero bueno. Entonces, a veces tiene que ver con eso, que no tienen dimensión justamente porque además están Están rotos. consumiendo desde hace tanto que no se dan cuenta. Entonces...
Hay de todo. Yo siempre digo lo mismo, la triple frontera, el Maipú, Luján, Godoy Cruz, el oeste de Godoy Cruz, Las Heras, los 5.000 lotes, Santa Teresita, Pedro Molina. Son zonas para recorrer, Sí. donde ustedes las frecuentan por los hechos que se cometen y son zonas Y olvidadas en y los estas jóvenes zonas- están... Y en estas zonas Son zonas rojas. matan a alguien, X. Y muchas veces ese alguien que fue asesinado es papá, es mamá, es hermano. Ustedes inician la causa, inician el expediente, lo resuelven fácil, fue tal, X, listo. Pero queda una historia detrás de eso, queda una familia mutilada detrás de eso, que sigue en una zona absolutamente vulnerable. Piden medidas para proteger a esas víctimas secundarias, pueden ser hijos, esposa, esposo, Daño que colateral. quedan en la nada y que quedan absolutamente regalados en muchas ocasiones. En realidad lo que se hace, una cosa es la protección por las testimoniales Sí. pendientes hasta que termina todo el proceso, que eso obviamente que cada caso es un mundo. Pero desde el minuto cero a toda esa familia que está sufriendo toda esta situación se les da la posibilidad de acceder a un servicio que se llama asistencia a la víctima, que depende del Ministerio de Seguridad, y tienen un acompañamiento que llega hasta el final del proceso y además como es no pertenece al Poder Judicial, Claro. sino que es del Es Ejecutivo, del Ejecutivo. tiene como varios asistencia social en varios aspectos que a nosotros nos escapan. Los terminan ayudando con los chicos, con la escuela, con los cambios, con cosas, pero eso no depende de nosotros, porque nosotros netamente hacemos Claro. la investigación, vamos a juicio. No, pero termina- digo, ¿cómo los impacta en lo personal? Porque ustedes tienen una característica, los dos. Conocen una Mendoza que el 99% de los mendocinos no sabe que existe. ¿Sí? Que es la del submundo, que es la de los hechos violentos, que es la de la resolución de conflictos de manera violenta. Entonces, me imagino que en algún punto, en lo personal, eso los termina impactando. Sí, impacta. Es lo que te dije. Sí, 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 claro. impacta. De hecho, la familia sabe que nos impacta. Uno no, a ver, si uno es madre y desde esto te lo podés decir. O sea, en el noticiero o en el diario, Ezequiel escribe, mató a pasó esto, listo, chau, se resolvió. Pero ustedes saben que detrás de todo eso Sí. hay un montón de historias Sí. que siguen y que no saben cómo van a continuar y que pueden incluso estar casi seguros de que van por el mismo camino. Decís, ¿cómo hacemos para sacar a estos chicos de acá? Porque si mataron al hermano, va igual. O va a matar o lo van a matar. No. Esa cuestión preventiva que tal vez no es misión de ustedes. Esa es Pero- la cuestión. que El Ministerio Público arranca Claro. después. Lamentablemente tenemos ese rol que es básicamente, que es lo que se nos puede reprochar a nosotros, en definitiva, que es la investigación de un hecho. Entonces nosotros nos enfocamos muy fuertemente en ese sentido, En eso. pero también tenemos un rol activo en lo que es, por ejemplo, el tratamiento de los familiares de las víctimas. Van muchas veces a las unidades fiscales, las recibimos nosotros, le informamos nosotros el estado de la causa, le informamos el avance, hasta dónde se puede llegar. Claro. También somos francos, no vendemos espejitos de colores, Ujú. porque es la realidad. Y la gente no sabe diferenciar ¿Sabes si es con- poder ejecutivo o poder No, judicial. ¿sabes con, no, quién no. ¿sabes con qué caso pasa No mucho? entienden eso. No. ¿Sabes con qué Exacto. caso pasa mucho? Con el caso de la nena baleada en el oeste de Godoy Cruz. Con Joana Sánchez, la mamá de la nena que le hicimos la entrevista en el programa. Sí, sí. Viven en el barrio Los Cerros y quiere irse de ahí y pide constantemente ayuda para poder, porque quiere irse del lugar. Claro, sí, Quiere irse, entonces pide ayuda al Ministerio Público, pide ayuda acá al Ministerio, que dice que no le ayudan. Vive en ese contexto de pedido de ayuda constante porque cree que le van a tirotear la casa otra vez. Justamente ahora, bueno, el caso de Morales Anisco. Ahora, es la fiscalía homicidios, es la fiscalía top, digo, para desarrollarse como fiscal, porque me imagino que cada uno de ustedes cuando entró al Poder Judicial, fue al Consejo de la Magistratura, se inscribió para rendir un examen para ser fiscal,
tenían ganas de investigar, porque de eso se trata, ¿no? Ser fiscal. ¿Era homicidios? A ver. En mi caso no. Ajá. Sí. En mi caso no. Yo francamente me tocó estar en robos, Ujú. en no especializados también antes. Lo que sí puedo decir es que la escuela de homicidios que yo tuve como ayudante fiscal Te prepara para todo. es notorio. escuela. Es la escuela. Claro. Eso sí puedo decirlo, de que la escuela que yo me tocó, porque en esa época yo como ayudante fiscal iba a los lugares del hecho y a su vez hacía las audiencias de esos hechos. Ujú. Entonces, en cierta forma, empezás a ejercitar la producción de prueba para uno después decirlo ante un juez. Entonces, esa gimnasia que se adquiere es notoria. Excelente, Es notoria. Lo que pasa es que muchas veces, al menos desde mi lugar, yo trataba de dejar de lado lo que hacía a la incidencia del hecho real, porque si no, incorporas emociones en algo que tenés que ser frío. Ujú. Entonces, bajo esa forma de ver el trabajo, yo quería ser fiscal. Ujú. Si me iba al correccional, yo iba a trabajar igual. Si iba a violencia de género, a donde me tocó ir. Pero tocaste un tema interesantísimo. Debe ser la única fiscalía donde se involucran sentimientos. Porque robos y hurtos. Dale, no. Una fiscalía correccional. Pero acá estás hablando directamente. Atentado contra la vida. Bueno, a ver, delitos contra la integridad sexual. También, por una cuestión de empatía, por ver el sufrimiento de la víctima. Pero acá, por todo lo que venimos charlando hace casi una hora, hay otra cuestión, hay otra motivación. Yo te agregaría que cada fiscalía tiene su complejidad. Yo antes de ser fiscal de homicidios era fiscal correccional y teníamos temáticas sumamente importantes también. Las lesiones de los menores, o sea, intervenir inmediatamente para que eso no se siga produciendo. Usurpaciones de gente que le estabas quitando su lugar Su casa. Su casa. Entonces, yo creo que cada uno tiene, el tema pasa más por uno, cómo se toma en serio resolver el problema, que la temática en sí, porque la verdad que el que es fiscal lo tiene que sentir de corazón realmente. Estés donde estés, comparto ahí con Oscar, porque la verdad es que donde estés va a ser importante. Y si Obviamente tuviesen que que en elegir, homicidios a mí me encanta. Tenés otros desafíos, tenés otros planteos en audiencias, tenés juicios por jurado, que ahora, bueno, se está expandiendo más para otras Eso quería para otros preguntarte. delitos, pero- Hablando de desafíos, ¿los juicios por jurado son el desafío de los fiscales ahora? ¿De ustedes? ¿Se han encontrado con el año pasado hubo algunos... Sí, fue duro. Sí, un fue par de duro. Hubo como revés. 6 o 5 juicios por jurados que no que se cayeron, sino que los jurados determinaron que no había culpabilidad. La jefatura de Fernando Guzos, el jefe de la unidad fiscal de homicidio, estaba un poco como preocupado, pero ¿cómo este año empezó mejor? Hubo un par que salieron mejor. Varias preguntas. Desafío es resolver y llegar a Sí. a una acusación fundada y con Sí. respaldo probatorio. El tema de los juicios por jurado que no han salido como por ahí uno esperaba, nos hace reformularnos. Hacemos a puerta cerrada, nos sentamos, vemos que tenemos que mejorar, porque la verdad que no se puede cuestionar. El jurado es soberanía Jurado popular. Estamos popular, hablando de absolutamente. gente de la calle a la que ustedes tienen que convencer de que el hecho fue así. Claro, pero no es un convencimiento que pasa por cómo uno litiga oralmente. La gente, y por la experiencia, yo ya llevo Sí. 10, lo que le importa y valora y analiza y lo que pide es prueba. O sea, no es que se deja sugestionar por alguna u otra cosa. No me importa tu relato en los Claramente, alegatos, si sos sí. muy buen orador, dame prueba, dame evidencia. Prueba. Entonces, va analizando la prueba, básicamente. Y bueno, cuando no salen como queremos, analizamos eso. Lo que pasa es que hay instancias previas para llegar a un jurado
donde nosotros tenemos audiencias donde claramente se recorta esa prueba porque estamos todas las partes y ahí es el desafío. Si vos me decís un verdadero desafío, es bueno, a ver con qué logramos llegar. ¿Qué Es que dejamos y lo qué no? decía los desafíos porque tenían que tener desafíos frente a los jueces, porque hay muchos jueces que en las audiencias preliminares te dejan las pruebas afuera. Segundo, desafíos, ya sé que son muchas preguntas, pero uno cuando ve un juicio por jurado analiza todas esas cosas. Obvio. Hay audiencias preliminares donde los jueces te dicen esta prueba no, esta prueba no, esta prueba no, y la fiscalía a veces te queda con la boca abierta. Segundo, es malo, tuvieron con Eduardo Martiarena el año pasado, pero bueno, eso por un lado. Después, calificaciones que a mi modo de verlo, y esto también corre por mi cuenta, los jurados no las comprenden. Hay veces que los jurados han determinado, entendido calificaciones que no eran parte de las alternativas que le habían puesto sobre la mesa. ¿Vos creés que 100% segura los jurados entienden lo que muchas veces los fiscales, o en este caso las defensas, explican? Yo creo que no. Lo que pasa es No que... he visto 100%, no estoy 100% convencido de los juicios por jurado. Perdón. No. Es a mi ver. forma de verlo. No. Vamos por partes. Vos- En realidad, si el jurado no comprende, no es error del jurado. Ajá. Es un error Nuestro. que pasa netamente por las partes. ¿Listo? A ver, el juez es el que hace las instrucciones, pero el juez, en realidad esas instrucciones se litigan y somos las partes las que corregimos si no estamos de acuerdo con la terminología, si creemos que esta parte, este punto se puede malinterpretar. En realidad es en conjunto. Mucho si- tecnicismo, decís vos, que quizás la Corte hubo un fallo, dio vuelta el primer juicio de homicidio simple con dolo eventual en un accidente de tránsito, la Corte lo dio vuelta Soto. porque dijo que el juez, en este caso Luis Correa Llano, no le explicó bien al jurado las diferentes calificaciones. Se Bueno, tiene que pero- hacer de nuevo. Pero en realidad justamente no pasa por un error del jurado, sino justamente, te digo, Por los operadores. claro. Ahora, el desafío sí, entonces de ustedes, es bajar el nivel de abstracción de lo absolutamente técnico jurídico Absolutamente. y tener también un rol pedagógico, porque a medida que le van explicando al jurado cuáles son las evidencias y las pruebas que recolectaron para sostener la acusación, le tienen que ir enseñando por qué se dio cada paso. Es que los términos jurídicos del Código Penal no son simples. No, por eso, ese es, No. No son ese es simples. rol Para de el ustedes. ciudadano común, una vez le explicás, tratás de explicarle qué es el homicidio simple, qué es el dolo eventual. Y Obviamente, digo, Tiene el su crimen y causa. dificultad para uno En- cuando claro. estudia, en básicamente, el imagínate gente sistema, que en está el ahí. que sistema no- anterior, cuando no había juicio por jurado, los homicidios van a juicio por jurado. Vamos a decir cosas que son muy obvias, pero vos decías Utsupra o Usía, y los tipos que tenés sentado ahí, que en su vida se toparon, Claro, decía ni en Usía. calidad de detenido fueron a un Acá tribunal. usía el juez. Claro, Y vos decís, bueno, y miran como diciendo de qué me estás hablando. Entonces, no, lo que decía arriba, sí. a prima facie, no, mirá, nuestra primera impresión. Digo, esa Claro. parece que no, pero tienen que empezar a traducir del lenguaje jurídico, ¿no?, a el lenguaje coloquial de la calle. Eso me imagino no debe ser fácil, porque encima ahí las defensas corren con ventaja. Sí. Ahí los defensores corren Y los con hacen ventaja. llorar a los imputados. Por eso. No vamos a hablar de esa parte, pero sí ha sido un desafío Sí. cambiar el lenguaje. Es muy fácil Ya el recurrir al desafío golpe fue, bajo, ¿no? Claro. Sí, Ya el pero desafío por fue la eso. oralidad y más con lenguaje claro, No. pero bueno, se va aprendiendo, La oralidad- para eso uno se capacita mucho. Lo que pasa es que hay algo que no se tiene en cuenta, que no hay feedback con el jurado. Claro, Claro. no pueden preguntar. Claro. Entonces es algo que no Uno entendieron. tiene que ir abarcando. Uno tiene que abarcar el universo de posibilidades de cosas Claro. que puede no entender. Y de última, ir recalcando y recalcando. No, esto Entonces- fue así, es así. ¿Sabés Entonces, qué ese buscaban es el cambiar? inconveniente. La unanimidad. Bueno, es una de las pocas provincias que tiene Claro. unanimidad. Acá tenés que tener a los 12, ok. Claro. Hay que buscar un Bueno, 11. Hay No. películas sobre eso. ¿no? Claro. Sobre- Sí. no culpable. Claro. Estamos en tiempo, Sí, tal cual. lamentablemente. Bueno, ha sido un placer. Se nos pasó una hora rapidísimo. Tantas preguntas me quedaron. Esperamos que se hayan quedado, se hayan sentido muy cómodos.
Sí, sí, la verdad que sí. Ya que fue Sí, muy el bien. debut en cámaras y en medios para ustedes. La verdad que fue bastante entretenido, así que les agradecemos Interesante. muchísimo. Andrea Lazo, Oscar Maya, fiscales de homicidio de la provincia de Mendoza. ¿Qué hora es? Ya la 1 pasadita, 1:03. Ezequiel Ferreira. Agradecido por los dos. Ha Muchas sido gracias un por gusto. haber venido. Gracias a ustedes. Y a ustedes por estar de otro lado, muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene. Chao, chao.